Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria al Señor. Nos acercamos a Dios con confianza, sabiendo, creyendo que Él hace milagros. Él no hace milagros cuando nosotros oramos específicamente. Él no hace milagros cuando un pastor ora por necesidades. Él hace milagros en todo tiempo. Él hace milagros mientras estamos cantando, mientras estamos orando, mientras estamos ofrendando, mientras estamos participando de la cena del Señor. El Señor hace milagros. Nada limita su poder. Si el Señor es grande, entonces debemos cada día venir con esa expectativa. Señor, ¿hoy qué harás? Porque tú eres grande. Tú no solamente vas a orar mientras estamos orando o alguien ora por las necesidades, ¿no? Él obra en todo momento, en todo instante. Él visita vidas, familias. Él visitó a Sara, Él visitó a Ana, visitó a Zacarías cuando menos ellos lo esperaban. Porque cada uno de ellos tenía tiempo clamando al Señor. Sara y Abraham, su esposo, estaban clamando más de 25 años. Ana, bastante tiempo. Algunos creen que cuando Dios visitó a Zacarías y su esposa Elizabeth, ellos estaban clamando más de 40 años, pero dejaron de orar. Pero Dios le dijo, ¿sabe qué? Oí tu oración hace años y hoy he venido a cumplir lo que tú pediste. Dios hace milagros muchas veces en el momento que tú menos lo esperas. Porque es de repente, así como vino el Pentecostés. El Espíritu Santo vino cuando nadie lo esperaba. Y vino de repente, de repente. Así es el poder de Dios, hermanos. Vamos a acercarnos a Él en oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú estás en este lugar, porque tú nos das el privilegio de abrir tu palabra. Te pedimos que esta palabra no regrese a ti vacía, sino pueda cumplir su propósito en nuestros corazones. Que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y pueda germinar, pueda crecer y dar mucho fruto, que te dé solamente la gloria a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, por favor. El tema de hoy es la oración que Dios responde. Hemos leído ya el capítulo 2 de Jonás. Y vamos a ver 3 oraciones, primero, que Dios responde. Pero debemos de conocer un poco el contexto, ¿verdad? ¿Quién fue Jonás? Fue un profeta en los tiempos de los reyes. Él trabajaba, cumplía su labor como profeta en el reino del norte, cuya capital era Samaria. Él estaba allí. Él era un profeta famoso porque él había dicho una profecía a un rey y se cumplió exactamente como dijo. Entonces era famoso. Pero Dios un día le dice, Jonás, ve a Nínive. Y ahí pregona mi palabra. Jonás, como todo buen profeta que obedece a Dios, se fue no a Nínive, se fue a otro lado. Se fue a Tarsis. No se fue a Nínive, que quedaba 800 kilómetros caminando.
Se fue al lado contrario. Se fue a Tarsis, que quedaba más de 3.450 kilómetros. ¿Por qué Jonás no hizo caso, no? Porque así dice la canción, ¿no? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué Jonás no hizo caso? ¿Por qué Jonás no obedeció? Hay muchas respuestas por qué Jonás no obedeció. Una de ellas es por comodidad. Porque ir a Nínive era caminar o ir en burro o en un animalito o camello 800 kilómetros. En cambio, ir a Tarsis era subirse a un barco, en un crucero, echarse abajo, dormir y esperar que llegue el barco. Ese era uno de los motivos también. Pero veamos también nosotros cómo Dios prepara las cosas. Dios levanta una tormenta y hace que los marineros clamen a sus dioses falsos. Y a la vez los marineros reprenden a Jonás. Le dice: Jonás, ¿por qué has desobedecido a Dios? Si tú nos estás diciendo que tú eres hebreo, que tú temes a Dios, que tú crees en el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿por qué? ¿Por qué eres desobediente, Jonás? ¿Qué clase de cristiano eres, Jonás? Muchas veces los paganos, los que no creen en Dios, a veces nos llaman la atención cuando un cristiano no cumple su tarea. Y aquí Jonás estaba siendo reprendido por los marineros. Pero Jonás sabía que esa tormenta era porque Dios estaba allí actuando. Entonces le dice: ¿saben qué? Agárrenme y tírenme al mar. Y este mar se va a calmar. Pero ¿cuál era el corazón de los marineros? Los marineros no eran como Jonás. Estos marineros vieron a Jonás y dijeron: pobrecito Jonás, ¿cómo lo vamos a tirar al mar? Se va a ahogar, se va a morir. Tuvieron compasión de Jonás. Y Jonás no tenía compasión de Nínive. Qué contradicción, ¿verdad? Sin embargo, ellos claman a Dios, le dicen: Dios, te clamamos a ti, ese Dios que cree Jonás, y te pedimos, por favor, no piense que lo estamos llevando a la muerte. Perdónanos si en caso pecamos por eso. Ellos lo arrojan y Dios ordena un pez. ¿Para qué? Trague a Jonás. Dios ordena al mar, el mar se levanta como una gran tempestad. El mar obedece. Dios ordena al gran pez y el pez obedece y se traga a Jonás. Dios ordena a Jonás. Jonás es un desobediente, un rebelde que no quiere hacer caso a la voz de Dios. Sin embargo, estando Jonás allí, en el vientre del gran pez, sabiendo de que su vida está a punto de terminar. Porque estoy seguro que cuando Jonás era arrojado al mar, él decía: aquí quedé. Aquí ya no la cuento. Pero Dios tenía un plan para Jonás. Dios tenía un plan, así como Dios tiene un plan para ti. Ahora, Jonás se encontraba en el gran pez. No sabía si iba a morir o si el gran pez más tarde estaba orando por los alimentos y Jonás iba a ser uno de ellos. Pero Jonás, allí en esa situación, donde no veía la salida, Jonás hace algo muy poderoso. ¿Tú en qué situación te encuentras? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Te encuentras en la tempestad? Y si estás en la tempestad, ¿qué haces? ¿Clamas o te escondes? Y si estás dentro de un pez, simbólicamente, ¿qué haces?
te desanimas, te enojas, dice, ya ves, otra vez lo mismo, no veo la salida. O clamas a Dios. Cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentres, Dios quiere que tú le clames a Él. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, 3 oraciones que Dios responde. La primera oración es de los marineros. Ellos clamaron a Dios, dice el versículo 14 al 16 del capítulo 1 de Jonás, dice, entonces los marineros clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¡Qué poderoso! Los marineros claman a Dios y Dios responde. Y no solamente Dios responde, sino dice que los marineros, aquellos que tenían otros dioses, en ese momento dice que ellos ahora se comprometen en ofrecer sacrificios a Jehová. Y también hicieron votos. ¡Qué poderoso es eso! Cómo estos hombres, estos marineros, cambiaron a sus dioses falsos por el Dios verdadero, el Dios de Israel. La segunda oración que vemos y que Dios responde es la oración misma de Jonás. Dice, Jonás clamó a Dios y Dios oyó su voz. Dice capítulo 2, versículo del 1, el 1 y el 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Dios escuchó el clamor de Jonás. La tercera oración que vemos se encuentra en el capítulo 3, el versículo 7 al 10. Aquí Jonás ya había predicado a los ninivitas y el rey se dio cuenta de que venía destrucción sobre su ciudad. Entonces proclama, anuncia en todo Nínive que hombres, mujeres, animales, todos no coman, que no se les dé alimento ni beban agua, sino se cubran de cilicio, hombres y animales, y todos clamen a Dios fuertemente, que se conviertan de sus malos caminos, que se conviertan de la rapiña que hay en sus manos. El rey de Nínive y todo el pueblo clamaron a Dios en ayuno. ¿Y qué hizo Dios? Dios respondió. Por aquí dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y Dios no los castigó. Sin embargo, vemos una oración también que Dios no respondió. ¿Cuántos se alegran cuando Dios no responde las oraciones? A muchos no nos agrada que Dios no responda. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios no respondió a una petición que hizo Jonás. Una petición, pero de muerte, hermanos. Dice Jonás 4:3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Miren esa petición de Jonás. Jonás está pidiendo, Señor, quítame la vida. Ya no quiero vivir. Y Dios no respondió a esa oración. Qué trágico hubiera sido si Dios respondía a la oración. Quizás no habría habido un libro de Jonás. No hubiera esa canción, Jonás no hizo caso. Porque nadie hubiera conocido a Jonás. O nadie hubiera sabido su desenlace.
Sin embargo, muchas veces Dios no responde oraciones, no porque Él no quiera, no porque Él sea malo, porque Él como un padre no te da las cosas cuando tú realmente no lo necesitas. Como el Señor Jesús dijo, si tu hijo te pide pan, ¿tú le das una piedra? No, tú le das pan. ¿Por qué? Porque eres un padre malo, ¿verdad? Pero más adelante el Señor Jesús va a decir, ustedes siendo padres malos, ¿no? Tú siendo malo, actúas como bueno, le das el pan. Si tu hijo te pide un pescado, no le das una serpiente. Siendo malo, tú le das cosas buenas a tus hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Si tu hijo te pide un cuchillo, tú no le vas a dar un cuchillo, tío, ¿verdad? Porque sabe que eso lo puede dañar, lo puede lastimar. Si tu hijo te pide algo que lo pueda dañar, no lo entregas. No lo entregas, no le das. Él en ese momento se va a dar cuenta que tú eres malo y va a llorar y va a hacer rabieta porque dice, eres malo porque no me has dado lo que te pedí. Pero más adelante él se va a dar cuenta que esa oración realmente no era una oración correcta, sino Dios buscaba tu bienestar. Dios te estaba cuidando, Dios te estaba protegiendo, Dios te estaba demostrando su amor. Su amor. Además, ¿por qué Dios no respondió la oración de Jonás? Porque Dios no desea la muerte del hombre, hermanos, sino que el hombre se convierta de sus malos caminos y que viva. Como dice Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero. Es bien interesante esta palabrita, hermano, quiero. El Señor no quiere, el Señor no tiene placer, el Señor no tiene deleite con la muerte del impío, con la muerte de aquel que es culpable de pecado. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Dios es un Dios de vida. Él diseñó a todos los seres humanos para que vivamos eternamente. Ese fue el diseño de Dios desde el principio, que el hombre viva eternamente. Pero es el pecado que trajo la muerte. La muerte no es el deseo de Dios. Entonces, ¿a quién responde Dios? ¿A quién responde Dios? A aquel hombre o mujer que confía en Él. Aquel hombre, aquella mujer que confía en Dios, como dice Primera de Juan 5, 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú confías en Dios? Es sorprendente la oración de Jonás. ¿Se fijaron? Si tú eres muy estudioso de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay algo ahí como que no tiene sentido esa oración. Algo acá no concuerda. Dice Jonás capítulo 2, versículo 2, el 4, el 6 y el 7. Dice allí: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. ¿Dónde estaba Jonás? En el vientre del pez. Sin embargo, Jonás está diciendo que Dios ya lo escuchó. Uno podría pensar que Jonás hizo esta oración cuando estaba fuera del pez, ¿no? Yo estaba en el pez, ahí le invoqué al Señor y Dios me escuchó y ahora estoy en la playa. Pero sin embargo, Jonás dijo: estando en el vientre del pez, yo invoqué al Señor y Él me escuchó. Él me escuchó. No dice, Él me escuchará, que es diferente.
¿Por qué? Porque él tenía confianza de que Dios escucha las oraciones. Lo segundo que vemos también en ese mismo versículo es: desde el seno del Seol yo clamé, Señor, y tú mi voz oíste. Versículo 4: he sido desechado, he sido arrojado a lo profundo del mar, pero más aún veré tu santo templo. Tengo la fe de que voy a ver otra vez el templo. Aquí no me voy a quedar. Yo no me voy a quedar en este pez dentro. Yo voy a salir y voy a ir a tu templo. Y desde ahí te voy a contemplar. Voy a contemplar tu hermosura, Señor. Miren esa fe, esa confianza que tenía Jonás. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, el gran pez me llevó a lo profundo del mar, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Tú sacaste mi vida, pero todavía sigue en el pez. ¿Cómo que sacó del vientre del pez? Mas tú sacaste mi vida. Versículo 7. Mi alma desfallecía, mi alma estaba agonizando, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El profeta Jonás, hermanos, tenía una confianza poderosa en Dios. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenía esa confianza? Porque Jonás sabía, él conocía el carácter de Dios. Él sabía, él conocía el carácter de Dios. Como dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, apúntenlo porque creo que no está ahí. En Romanos 4, 17 dice que, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Dios da vida a los muertos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Jonás está diciendo: Señor, cada vez que yo me acerco a ti en oración, tú escuchas mi oración. Es más, tú ya respondiste mi oración. Yo confío en ti. Yo no necesito ver con mis ojos físicos para ver que tú has cumplido. Yo lo creo. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú tienes el poder de hacer los cielos y la tierra. Fíjense esa confianza que tenía el profeta Jonás. Dice Jonás 4:2. Ahí vemos cómo Jonás conocía el carácter de Dios, ¿no? Dice ahí: y oró a Jehová Jonás y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía. Fíjense lo que Jonás sabía. Jonás sabía. Y eso es lo que debe haber en su corazón, lo que nosotros debemos de saber cuando nos acercamos a Dios en oración. Debemos de saber quién es Dios, cómo es su carácter, cuáles son sus atributos. Jonás dice: yo sé que tú eres clemente. Yo sé que tú eres piadoso. Yo sé que tú eres tardo en enojarte. Yo sé que tú eres grande en misericordia. La pregunta es: ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces sus atributos? Lo que está diciendo Jonás es: Señor, tú eres un Dios clemente. Tú no aplicas la justicia, tú no aplicas el castigo con moderación. Tú lo haces con mucho amor. Tu castigo, tu justicia es con amor, porque tú nos amas. Señor, tú eres un Dios compasivo. Tú eres un Dios lleno de gracia. Tú tienes un amor profundo por las personas. Tú comprendes mi sufrimiento. Tú comprendes el sufrimiento de los hombres. Y tú respondes al hombre con ternura.
Señor, tú eres un Dios lento para la ira. Señor, tú eres paciente. Tú no eres impulsivo, tú no eres rencoroso como los hombres. Tú no te enojas fácilmente. Tú tienes paciencia. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta, deje sus malos caminos y pueda recibir tu perdón, que es muy abundante. Señor, tú eres rico en misericordia. Tu misericordia es abundante, es generosa. Aunque el hombre no la merece, pero tú la sigues dando. Esto es lo que el profeta Jonás sabía de Dios. Y eso es lo que tú debes de hacer cuando te acercas en oración. No solamente te acerques y ores, Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi familia, lo creo, Señor, amén. Te vas a tu casa, ves a tus hijos, lo ves igual, hasta peor. Y dices, ¿qué pasó? Si yo le estuve orando, si yo le creí, ¿por qué Dios no ha respondido? La Biblia nos habla que si nosotros creemos en el Señor Jesús, la promesa de Dios es que no solamente nosotros seríamos salvos, sino también toda nuestra casa. Entonces lo que debemos de hacer es decir, Señor, yo creo que tú vas a traer a mi hijo, a mi hija a tus pies, porque eso es lo que dice tu palabra. Tú no quieres que nadie se pierda, tú quieres que toda mi casa sea salva. Por lo tanto, te agradezco por la salvación de mi familia, porque yo sé que un día mi hijo, mi hija estará aquí. Yo sé que un día levantará sus manos para alabarte, estará sirviéndote, estará aquí amándote, porque tú no eres hombre para mentir, porque tú eres fiel para cumplir lo que has prometido. ¿A quién responde Dios, hermanos? ¿A quién responde? ¿A aquel hombre o aquella mujer que pide conforme a la voluntad de Dios? En la segunda parte de 1 de Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Que vaya a Nínive. Que vaya a Nínive. En Jonás capítulo 2, versículos 9 al 10, en esa oración dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí Jonás está haciendo la voluntad de Dios, está aceptando la voluntad de Dios. Señor, estoy dispuesto a pagar lo que prometí. Estoy dispuesto a ofrecer sacrificios. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y entonces Dios, en respuesta a eso, Dios manda al pez. Versículo 10, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué hubiera pasado si Jonás, después de la oración, el gran pez lo vomita y Jonás dice, bueno, al fin libre, otra vez me voy a Tarsis? Ja, 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 ¿no? Pero Jonás entendió, hermanos, que lo mejor era hacer la voluntad de Dios y por eso él fue obediente. Porque el capítulo 3, los primeros 3 versículos dice que vino palabra de Jehová por segunda vez. Qué tierno, ¿verdad? Que Dios le da una oportunidad más, una segunda oportunidad a Jonás. Así como Dios también nos da a nosotros oportunidades, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios no desea nuestro mal. Él desea nuestro bienestar. Y aquí el Señor le da una segunda oportunidad a Jonás. Y le dice lo mismo que en el capítulo 1. Jonás, levántate, ve a Nínive. Ahora sí, Jonás no sube a un barco. Sino versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive
obedeciendo la palabra de Dios, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano, que tú hagas? ¿Dónde yo puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? En su palabra, hermanos. En su palabra puedes encontrar la voluntad de Dios. Cada prédica, hermano, que hemos escuchado es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es lo que quiere que tú y yo hagamos. ¿A quién responde Dios, hermanos? Aquel que tiene un corazón quebrantado. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta palabra quebrantado, hermanos, describe la imagen de algo que está oprimido, que está destrozado, que está humillado, que está aplastado, pulverizado. Pero ese no es el fin, hermanos. El fin de Dios no es aplastarnos. El fin de Dios no es pulverizarnos, no. Sino ese quebrantamiento es como una puerta para que seamos restaurados. Para que seamos restaurados. ¿Cuántos se pueden sentir así? Aplastados, humillados, destrozados. ¿Cuántos se sienten como que desanimados? Porque muchas veces no salen las cosas como uno quiere. Perdemos el trabajo, perdemos dinero, perdemos celular, nos chocan el carro, nos roban, nos tratan mal en el colegio, nos tratan mal en el trabajo, se incendia, tantas cosas malas que nos pueden pasar. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando las cosas nos salen mal. Cuando nos sentimos que no hay una salida como Jonás. Cuando nos sentimos en una tempestad, que no vemos la luz del día. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de ese quebrantamiento? Hay dos historias, hermanos. La primera historia habla del fariseo y del publicano. Un publicano y un fariseo. El fariseo dice que él oraba de pie. Él le decía a Dios: Dios, yo no soy como los otros hombres, yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano que está a mi lado, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se estaba justificando. El publicano, sin embargo, estaba lejos, no quería alzar los ojos, se golpeaba el pecho, decía: Señor, perdóname, soy un pecador. Perdona mis pecados, Señor. Y el Señor Jesús dijo que el publicano regresó a su casa justificado, pero el fariseo no. ¿Por qué? El Señor Jesús dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La otra historia la encontramos cuando el Señor Jesús va a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Getsemaní era el lugar donde las aceitunas eran trituradas, aplastadas, hasta extraerle o para extraerle el aceite. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la tormenta, en el vientre del pez o en Getsemaní. Un lugar donde nos sentimos aplastados, donde no vemos la salida, no encontramos la solución al problema. Pero allí, en ese lugar, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesús en el Getsemaní? En el Getsemaní, el Señor Jesús, Él hizo una oración.
en su tristeza, en su angustia, él hizo la siguiente oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos el quebrantamiento, donde ya no hay un corazón autosuficiente, un corazón que hace lo que quiere, sino un corazón que se humilla y dice: Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. No como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí vemos cómo el rey de Nínive, hermanos, ellos y toda la ciudad y todo el pueblo, ellos se apartaron de sus caminos, ellos se arrepintieron, ellos dejaron ese pecado. Y Dios vio eso, dice el versículo 10 de Jonás 3. Jonás 3:10 dice: Dios vio lo que hicieron, que se arrepintieron, que dejaron sus malos caminos, dejaron la rapiña, dejaron toda la maldad. Ellos se convirtieron de sus maldades y Dios no los castigó. Aquí hay una historia trágica, hermanos, de lo que pasó luego. ¿Sabes? El profeta Jonás predicó en Nínive en el año 750 antes de Cristo. Pasaron más de 100 años. Es posible la primera generación. Esta generación que se había arrepentido es posible que haya pasado. Pasaron más de 138 años. En el año 612 antes de Cristo, Nínive fue destruida. Los medos y los babilonios que habían hecho una alianza, vinieron, asediaron esta ciudad durante 3 meses, la saquearon y la dejaron completamente devastada. Así terminó, hermanos, así fue la caída de Nínive. Así marcó el fin de este imperio asirio y surgió el imperio babilónico como potencia mundial. ¿Qué oración responde Dios, hermanos? ¿Qué oración responde Dios? En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué petición quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué petición quiere que nosotros pidamos? Porque el Señor Jesús está diciendo que hay algo en la tierra. Hay algo en la tierra que no va a suceder a menos que yo ore. En el cielo, hermanos, se hace lo que Dios quiere. En el cielo se hace la voluntad de Dios, sí o sí. Pero en la tierra muchas veces no. Entonces, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es necesario que oremos. Que se cumpla su voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. Entonces la oración, hermanos, nuestra oración no es un medio en el cual yo controlo a Dios y le ordeno y le digo: Señor, haz esto. No, Él es el Rey. Así como hemos cantado la canción, Él es el Rey, Él reina. Nosotros no. La oración no es un instrumento para que se haga mi voluntad. ¿Podremos convencer a Dios de hacer algo por medio de la oración? Si Él es el Dios Todopoderoso, si Él siempre hace lo que Él quiere, Él es el Dios soberano. Pero ¿sabes? Dios ha decidido, sin perder su soberanía, limitar su actuar en la tierra a nuestras oraciones.
Dios nos delega responsabilidades. Nos hace responsables a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros oremos que un reino venga pronto. Que su reino venga pronto y que Él reine. Pero también que se cumpla su voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. De tal manera que nosotros nos acerquemos y digamos: Señor, ven. Ven, Señor, a mi casa, a mi familia, a mi ciudad, y sé nuestro único Rey. Señor, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, así como te obedecen todos los que están en el cielo. ¿Qué deseaba Dios para el profeta Jonás? ¿Cuál es el deseo de Dios para este profeta? Jonás 4:11 termina diciendo Dios una pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Jonás, ¿yo no tendré compasión de Nínive? Jonás, ¿acaso yo no me voy a doler por esta ciudad? Dios está exponiendo a Jonás su corazón. Dios le está diciendo: Jonás, mira tu corazón como es. Es un corazón que odia a tus enemigos. Jonás, tú te molestas conmigo, te enojas conmigo por la calabacera. Pero fíjate tu corazón, Jonás. ¿Tú ves tu propio corazón? Tu corazón es egoísta. Tu corazón es orgulloso. Tu corazón solo piensa en ti. Pero a pesar de eso, Jonás, yo te amo. Entonces Dios le está mostrando a Jonás, le está diciendo que Él ama a la gente que Jonás aborrece. Dios le está diciendo: Jonás, yo amo a esa gente que tú aborreces, a esa gente que tú odias. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios de Jonás? ¿Qué es lo que desea Dios de Jonás? Dios desea que su corazón, el corazón de Jonás, cambie y sea como el corazón de Dios. Dios desea que el corazón de Jonás ame lo que Dios ama. ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué desea Dios para mí? La oración es un medio para conectarnos con Dios, para contagiarnos de su amor, pero también para que nosotros lleguemos a desear lo que Dios desea. Es decir, que deseemos su voluntad, que querramos hacer su voluntad, que nuestro corazón cambie y sea como el de Dios. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor. Mira nuestros corazones. Mira, Señor. ¿Habrá algo que te podamos ocultar? Si tú eres Dios omnipresente, tú estás en todos lados. Si tú eres Dios omnisciente, tú lo conoces todo. ¿Qué te podemos ocultar? ¿Con qué máscaras podemos acercarnos delante de ti, Señor? Señor, tú escuchas la oración de aquel que confía en ti. Porque sabe quién eres tú. Tú escuchas la oración de aquel que pide conforme a tu voluntad. Señor, si no te conocemos, llévanos a conocerte. Despierta en nosotros ese deseo, ese hambre de buscar en tu palabra quién eres tú, cómo eres tú, y amarte, Señor.
Que nuestro corazón nos lleve en el tiempo de oración para escuchar tu voz, para que tú nos hables y nos muestres, Señor, quién eres, cómo eres tú, Señor. Señor, tú escuchas la oración de ese corazón contrito y humillado, porque tú no lo desprecias. Tú no desprecias ese corazón que se humilla. Aplasta, tritura toda autosuficiencia, todo orgullo, todo egoísmo, todo deseo de hacer nuestra voluntad. Aplástalo, pulverízalo, Señor, de tal manera que anhelemos hacer tu voluntad, que no sea hecha nuestra voluntad, sino tu voluntad. Así como se cumple en el cielo, que se cumpla también aquí en la tierra. Que tú vengas a reinar, que no sea solamente un título, que no solamente seas el rey como título, sino realmente seas el rey en nuestra vida, el rey en nuestra casa, el rey en nuestra familia, el rey en todas las cosas. Tú seas el rey, tú reines, Señor. Y nosotros te obedecemos. Santo eres tú, Señor.